Mi nombre es Sandra Marcela Trujillo, soy maestra en artes plásticas de la Universidad Nacional y aparte de mi trabajo como pintora y dibujante, me he desempeñado en estos años también como docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, específicamente en el área de artes plásticas. Hoy voy a hablarles un poco como de mis estrategias pedagógicas para que mis estudiantes entiendan ese proceso de entender el dibujo y sobre todo entender la imagen. Entonces, lo primero que hago, yo tengo acá unas bitácoras que recogí de algunos de mis estudiantes. Lo primero que hago y de lo que hablamos en clase es acerca de cómo la educación tradicional nos ha inculcado sobre todo a desarrollar el hemisferio izquierdo del cerebro. Como todos sabemos, el cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y la educación tradicional nuestra se basa muchísimo sobre todo a la hora en aspectos cognitivos, en desarrollar el lado izquierdo del cerebro, y el lado derecho lo deja muy de lado. Y entonces en mis clases comenzamos a hablar un poco sobre eso, de cómo a la hora de entender el arte y de acercarnos a la percepción, digamos, de las imágenes, damos como ese paso del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho del cerebro. El hemisferio derecho del cerebro es un hemisferio que está diseñado para leer imágenes específicamente. No tiene nada que ver con el lenguaje. El hemisferio izquierdo tiene más que ver con el lenguaje, con un lenguaje discursivo, con el tema de las palabras, y el hemisferio derecho es más ligado a las imágenes. Entonces, cuando abarcamos o cuando queremos estudiar digamos, cómo entendemos la imagen, tenemos que recurrir un poco a mirar cómo funciona el cerebro en esos términos. Entonces, digamos que el hemisferio izquierdo es un hemisferio, vuelvo y le repito, que tiene que ver con las palabras, tiene que ver con el discurso, con el discurso lineal, tiene que ver con el tiempo, y el hemisferio derecho, vuelvo y le repito, tiene que ver más con la imagen. Como nos han habituado más a pensar en términos de palabras y en términos de símbolos, entonces a la hora de enfrentarnos a una imagen tenemos ese gran obstáculo de que la palabra interfiere y el símbolo interfiere a la hora de enfrentarnos a un objeto real. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a trabajar con dibujo de observación, que en este caso es lo que yo trabajo en la universidad, una de mis herramientas pedagógicas inicialmente es que el estudiante, digamos, de alguna manera darle como los recursos para que el estudiante pueda adentrarse a la percepción directa de la imagen sin la interferencia del símbolo. Entonces, y de la palabra. Entonces, uno de los primeros ejercicios que hacemos, que es como lo que tengo acá, es dibujar, en este caso dibujamos una mano sosteniendo un objeto, en este caso solamente dibujamos la mano en 5 posiciones diferentes, sin ver en el momento de dibujar, sin ver el dibujo, sino solamente ateniéndonos a ver la mano como modelo. Entonces, en ese sentido, digamos que todos los ejercicios que les voy a mostrar aquí en adelante, este es un ejercicio donde dibujamos una silla, pero primero la observamos y después le damos la espalda para poder dibujar lo que recordamos. La idea es que los primeros ejercicios entonces van encaminados a que el estudiante tenga las herramientas para deshacerse de los símbolos que tenemos de las cosas y poder adentrarse en la percepción real de la imagen sin la interferencia de la palabra y del símbolo. Ese es, digamos, que el punto de partida. Posterior a eso, cuando ya tenemos como esas herramientas, comenzamos entonces a observar el espacio negativo, que es como nuevamente en la educación tradicional nos han educado mucho a observar la cosa y dejar de lado los espacios que la contienen. Entonces es como un yin yang del asunto, y entonces si aprendemos a observar los espacios en negativo, vamos a tener una mejor
percepción de los objetos, ¿sí? Entonces aquí tengo como otro ejemplo de los espacios negativos que nos ayudan, digamos que es como la mitad de la imagen y nos ayuda a percibir entonces el objeto. También hacemos algunos ejercicios del dibujo invertido, es decir, trabajamos con la imagen al revés. Por acá tengo, bueno, esto ya es más adelante, espérense aquí, a ver si encuentro otro. Del dibujo invertido, que es simplemente coger o tomar el dibujo de referencia y que yo les doy como una imagen y dibujarla al revés, dibujarla todo el tiempo invertida, nuevamente con el fin de perder el referente, de perder la palabra y de hacerle como trampa al hemisferio izquierdo que siempre nos está diciendo cómo son las cosas. Este es otro ejemplo de espacios negativos, donde podemos percibir el espacio negativo de las formas y entonces ahí se nos revela de alguna manera el objeto. Entonces, de esa manera y así como a grandes rasgos vamos dando como pequeños saltos en las percepciones de las imágenes para, nuevamente les repito y hago mucho énfasis en eso, hacer como ese paso del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho, que es el que nos ayuda a percibir las imágenes. Después, entonces, nos adentramos un poquito como a la perspectiva, que tiene que ver un poco como con todo ese modelo de percepción que se inició en el Renacimiento, que tiene en cuenta como algunas cosas pues ya establecidas, como la línea de horizonte, puntos de fuga. Iniciamos entendiendo un rectángulo simple y después nos vamos entonces a cosas un poquito más complejas, al cubo, a formas cúbicas, pasamos de los rectángulos planos a cosas más complejas como cubos. Después del cubo sustraemos objetos, como por ejemplo en este caso una mesa, o bueno, estas mesas también que se sustraen de los cubos, ya habiendo entendido inicialmente un cubo, o como sustraemos del cubo estas escaleras o figuras cilíndricas como esta botella, que se va viendo más estructurada. Bueno, todo esto después hacemos como un paso al trabajo de luz y sombra, entender cómo los objetos. Bueno, otra cosa es que yo siempre inicio por figuras geométricas, entendiendo el cubo, el cilindro, la pirámide, el cono, perdón, y la esfera, porque todos los elementos de la naturaleza, si entendemos esas figuras geométricas simples, después las podemos aplicar a todas lo que existe en la naturaleza. Todo se puede sintetizar desde figuras geométricas simples o a partir de figuras geométricas simples. Entonces, por eso iniciamos primero con figuras geométricas y después nos vamos con cosas un poquito más orgánicas. Después de eso, entonces dedicamos un larguito tiempo como al trabajo de texturas, a todo el tema de los tonos, a la escala tonal, a todo lo que, digamos, a nosotros como seres humanos nos hace percibir la volumetría de los objetos, que no es más que la luz, y hacemos entonces trabajos con texturas, trabajos un poco más detenidos con texturas, ya habiendo entendido pues todo lo que ya les he mencionado anteriormente. Hacemos trabajos ya un poquito más detallados, tomamos como referencias de dibujos de artistas muy conocidos como de Courbet o de Kate Kollwitz, o que ellos aprendan como a copiar a los grandes maestros en términos de textura. Y posterior a eso, entonces comenzamos como un estudio de la figura humana, intentando como que la figura humana en principio la vean como una cosa, es decir, como que la entiendan primero en términos de cilindros, esferas, y que es como con lo que ya estamos familiarizados. Hablamos de la proporción, hablamos de cómo el cuerpo humano a lo largo de las artes visuales se ha modificado en términos de su proporción, ha cambiado, dependiendo de los requerimientos estéticos de la época. Entonces trabajamos en la proporción del cuerpo humano, 7 cabezas y media, 7 u 8 cabezas. Después desglosamos un poquito la cabeza en términos de bocas, partiendo de líneas simples hasta llegar a la textura y el volumen, nariz, bocas, ojos,
Bueno. Y así continuamos hasta intentar después entender la figura humana con relación al espacio. Entonces, si recuerdan los primeros dibujos donde veíamos el cubo, los rectángulos fugados al punto de fuga, aquí ya estamos entendiendo la figura humana en el espacio sobre esas figuras geométricas. Entonces entendemos cómo se comporta la figura humana también en términos de perspectiva y con relación al espacio. Vemos también un poco de figura humana en movimiento, que es un poco lo que estamos viendo acá. Y después entonces la vinculamos con el espacio, con los espacios, digamos un poco, sí, pueden ser espacios urbanos o espacios interiores. Por acá tengo un ejemplo, a ver si lo encuentro, de la figura ya humana en relación con los espacios, con espacios interiores. Entonces, si se dan cuenta, todo se va enlazando como una cosa con otra, y al final pues entonces tenemos un conocimiento, digamos como un ABC del asunto de cómo se percibe una imagen, independientemente si es un cuerpo humano o si aquí hay otro ejemplo del cuerpo relacionando con los espacios, con espacios de estos, por ejemplo el salón de clase, ¿sí? De cómo en el dibujo todo funciona como un rompecabezas, y entonces cada cosa, independientemente si es un cuerpo, si es una silla, se relaciona con su entorno y todo está relacionado en términos visuales, ¿sí? Entonces, bueno, eso creo que es así como a grandes rasgos, como las herramientas pedagógicas que tengo en cuenta para digamos, el conocimiento del dibujo y de la imagen. Al final también hacemos como una cosa que tiene que ver ya más como con la creatividad, que digamos que en cierto sentido se piensa que la creatividad es como, no sé, como una musa que llega y lo inspira a uno, y entonces aprendemos que la creatividad no es, bueno, ese es un ejemplo de retrato, esa es la fotografía y ese es el retrato que hacen ellos, de un autorretrato, ¿sí? Volcando la mirada como hacia uno mismo. Y después entonces me perdí un poquito el tema. Después entonces hacemos como un trabajo más creativo, donde ellos toman como todos esos elementos que han aprendido de textura, de luces y sombras, aquí también tengo otro ejercicio muy bonito de textura, de texturas, de luces y sombras, y entonces proponen como algo, un proyecto personal, ¿no? Entonces hacen trabajos ya más pensados a nivel de creación, de creatividad. Entonces yo les decía que la creatividad no es como una musa que llega y nos da como la inspiración, sino que surge después de haber entendido la imagen y todo el proceso que les acabo de mostrar, haber hecho un recorrido o un estudio muy riguroso de observación y de atención. Entonces se llega a la creatividad, donde podemos usar todos esos recursos para poder ser creativos y crear algo, recrear algo. Entonces al final ellos hacen como una propuesta que fue un poco como lo que les mostré. Bueno, aquí ya se me perdió, pero esto sí es como una propuesta personal de uno de los estudiantes, donde ella coge como sus lugares cotidianos y hace como ese, digamos, como esa observación de instantes de su cotidianidad, y pone en práctica todo lo que les acabo de mencionar. Entonces eso a grandes rasgos es como las estrategias pedagógicas que uso en la universidad, y que tienen que ver con adentrarse al conocimiento a la forma de conocimiento a la hora de leer una imagen, y de cómo podemos adentrarnos a ella.